Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la tercera semana del tiempo ordinario, Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Una fiesta excepcional porque San Pablo es, quizás después de Jesús, la persona que más impactó la trayectoria del cristianismo, tal y como lo conocemos hoy en día, por medio de lo que conocemos de él en los Hechos de los Apóstoles y también principalmente por las cartas que son parte del canón del Nuevo Testamento. Así que es una gran celebración. Yo creo que hay que apreciar la vida de este gran hombre que empezó, o sabemos de él en el Nuevo Testamento, con grandes controversias, pues persiguió a la iglesia cristiana en el principio. E imaginar que Jesús lo escoge para que sea su instrumento, es impresionante, ¿no? Yo creo que nadie se imaginaría que Dios pudiera tramar este gran paso, ¿no? De hacer de un fariseo comprometido con la fe judía, llamarlo y hacerlo un instrumento suyo. Pues realmente una gran fiesta. La primera lectura de hoy tenemos dos opciones. Una es de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 22, y la otra del capítulo 9 también de los Hechos de los Apóstoles. Yo he escogido la primera opción. En aquellos días, San Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate,
recibe el bautismo y reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 116 y el responsorio es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura para siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar propiamente a las lecturas, digamos un poco acerca de esta fiesta, la conversión de San Pablo, apóstol. Empecemos hablando del título que le añadimos a su nombre, San Pablo, apóstol. Apóstol tradicionalmente se le llama a aquellos que convivieron con Jesús, aquellos que fueron testigos de la vida de Jesús, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Aquí es donde nace la tradición apostólica y esta es la autoridad en la cual el principio de la iglesia es construido, ¿no? En el testimonio, en las enseñanzas de la tradición apostólica. Y repito, esto hace referencia a aquellos que convivieron con Jesús, que lo escucharon, que lo vieron, que fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección y la ascensión. ¿Y por qué entonces se le aplica el título de apóstol a Pablo si él no conoció a Jesús en vida? No fue testigo ni de su pasión, ni de su muerte, ni resurrección, y ni tampoco de su ascensión. Bueno, a Pablo se le llama apóstol porque él tiene esta experiencia con Jesús resucitado, con el Cristo. Y Pablo varias veces hace referencia de que él fue formado por Jesús mismo, no por los apóstoles. Y que con el tiempo, después de que él es puesto al servicio del Evangelio, al servicio de Jesús, es después que él va y tiene contacto con los apóstoles. Y después él afirma en sus propias misiones evangelizadoras, pues afirma la tradición apostólica, pero él constantemente repite de que él fue formado por Jesucristo mismo, o sea, por Jesús el resucitado, y esta formación empieza en este encuentro que él mismo nos relata en sus cartas y que también el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata 2 veces. Una aquí en el capítulo 22 y la otra en el capítulo 9. El nombre de Pablo es el nombre que se le dio después de su conversión, lo cual hoy en día nosotros, esta tradición del cambio de nombre o de añadir un segundo nombre, viene por medio del sacramento de la confirmación, en la cual ya a esa edad de la confirmación se espera de que la persona, el hombre, la mujer, el joven o la joven,
pues se haga responsable de su fe, ya no simplemente porque se la enseñaran sus padres, porque la recibió por medio del catecismo, sino ahora haciendo conciencia de su propia fe, hacerse responsable de su relación con Cristo, ¿no? Y es por eso que se le invita para que escoja un nuevo nombre que marque ese paso ya de decir, yo creo, no simplemente porque me lo han enseñado, sino porque yo creo que hay un Dios, yo creo que hay un Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Y de aquí nace el porqué, el cambio de nombre. Esto también lo tenemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jacob, que después de que tiene ese encuentro con Dios, de donde él sale herido, en una herida sagrada, pues él se le da el nombre de Israel, ¿no? Así que cada encuentro con Dios nos marca, nos sella, y ese encuentro, pues después es expresado en el cambio de nombre, de que ese encuentro con Dios nos ha transformado la vida. Y por eso a Saulo, que es el nombre original de Pablo, después de este encuentro con Jesús resucitado, adquiere el nombre de Pablo. Él nació en Tarso, de la provincia de Cilicia, que hoy en día es en el sureste de lo que hoy en día es Turquía. Y él nos dice, según aquí la primera lectura, que él fue formado en Jerusalén y fue alumno de un tal Gamaliel. Y la historia nos dice que Gamaliel fue un rabino muy importante en la tradición judaica. Así que Pablo tiene buenas credenciales de ser un judío completamente identificado con su fe, con la tradición de la Sagrada Escritura, con la tradición profética, con la tradición de los rabinos de gran influencia. Y también se nos dice de que él fue un fariseo. Y los fariseos, pues, era el grupo más identificado, más fiel a la tradición de Israel. Por encima, por ejemplo, de los esenios, este grupo que se separó de la comunidad judía, o de los saduceos, que era este otro grupo judío que tenía un pie en el mundo religioso y otro en el mundo político. Así que los fariseos eran los más comprometidos con la tradición de la ley mosaica, y los que más fieles pues eran a las Sagradas Escrituras. Y Pablo era de esta línea, ¿no? Y es impresionante por qué Dios lo escoge para que se convierta en un instrumento suyo, ¿no? Considerando de que él persiguió a los primeros cristianos, los arrestaba y los encarcelaba. Y es en esta ida a Damasco donde Dios viene a su encuentro, porque había recibido cartas de autorización por medio del Sanedrín en Jerusalén para ir a Damasco, a las sinagogas de Damasco, y ahí arrestar a aquellos judíos que profesaban ser discípulos de Cristo, de Jesús, ahora resucitado, ¿no? Ya antes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice algo acerca de Pablo, que también fue testigo en el martirio de San Esteban, de que aunque él no participó en la muerte de Esteban, él estuvo presente ahí y que aprobaba de la muerte que se le daba a San Esteban, ¿no? Y quizás el haber sido testigo de esa escena en la cual matan a San Esteban, quizás esa experiencia le ha de haber dejado algo, ¿no? Y aquí es donde entra la imaginación, ¿no? De que si el ver el martirio de San Esteban quizás dejó en él, marcó en él las semillas, por lo menos de la curiosidad, ¿no? ¿Qué hay en esta gente, en este hombre que profesa ser discípulo de Jesucristo y que está dispuesto a morir por él? ¿Qué hay en este Jesús? Y pues la imaginación nos deja esta pregunta de que el ser testigo de ese martirio quizás haya dejado en él por lo menos la curiosidad, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay en este hombre Jesús? Que este hombre está dispuesto a morir por él. Bueno, pasemos ahora a la lectura de hoy. Dice, en aquellos días Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia,
pero me crié en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como la están ustedes ahora. Aquí Pablo se está dirigiendo a sus hermanos judíos. Quizás está en alguna sinagoga compartiendo su testimonio y también compartiendo sus credenciales como buen fariseo, ¿no? De dónde es él, dónde nació, dónde creció, con quién fue formado, con Gamaliel, un rabino reconocido, ¿no? Así que las credenciales de Pablo son sólidas, ¿no? Y esto, pues, le da una presencia de autoridad en frente a sus hermanos de que no es cualquier persona. Y esto lo podemos decir que a diferencia de los discípulos y de los apóstoles, este grupo que Jesús formó, pues San Pablo tiene una mayor formación y más profunda formación. Es muy probable que los discípulos de Jesús, que los apóstoles, es muy probable de que no todos, por ejemplo, de que un San Pablo, que un San Pedro, que un San Andrés, o los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, de que quizás no sabían leer. Pero de Pablo sabemos de que él tenía una formación sólida, tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición profética, como en la tradición rabínica, ¿no? Y que tenía la educación, sabía leer y escribir, ¿no? Y que por tanto, pues lo ponía en un nivel, digamos, diferente, no superior necesariamente, pero diferente del conocimiento de la historia de Israel, de la religión, de los ritos, de la tradición de la ley mosaica, a diferencia de los discípulos y apóstoles de Jesús, ¿no? Así que sus credenciales son sólidas. Y después ahora viene y nos comparte cómo empezó su proceso de conversión. Dice, perseguí a muerte al camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Así que aquí él da otra referencia de que lo que él dice puede ser confirmado por autoridades judías del Sanedrín, que es el cuerpo jurídico de la comunidad judía de aquel entonces en Jerusalén. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Tengamos en mente que aquí estamos hablando de el cristianismo que es parte de la comunidad judía, digamos, es como una secta dentro de la comunidad judía. Y por eso Pablo, con autoridad del Sanedrín en Jerusalén, que le otorgaba esta autoridad por medio de estas cartas, él iba a las sinagogas de Damasco para arrestar a judíos cristianos que profesaban ser discípulos de este tal Jesucristo, ¿no? Así que todo esto se lleva a cabo dentro de la comunidad judía. Las primeras dos generaciones cristianas en su mayoría son judíos cristianos. Pero en el camino, cerca de Damasco, y ahora aquí se nos da la conversión de él. A eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y una voz que me decía, Saulo, Saulo. Aquí Jesucristo, en esta experiencia de este encuentro, lo llama por su nombre antes de su conversión, que es Saulo. ¿Por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aquí vemos la conexión de que el perseguir a los discípulos de Jesús es perseguirlo a él mismo. Y esto Jesús también nos los deja plasmado en sus propias palabras en los evangelios. Si tú le haces una cosa a uno de mis discípulos, me la haces a mí, ¿no? Prácticamente lo que Jesús nos dirá también en los evangelios. Así que aquí Jesús resucitado, el que viene al encuentro con Pablo, le deja claro esta identificación de los discípulos con Jesús. El perseguirlos a ellos es perseguir a Jesús mismo.
Después le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. En la otra versión de esta conversión de San Pablo, en el capítulo 9, nos dice algo diferente. Nos dice que los acompañantes de Pablo vieron la luz y escucharon la voz, pero no sabían de dónde venía la voz. En esta otra versión, en el capítulo 22, nos dice que sus compañeros vieron la luz, pero no escucharon la voz que Saulo o Pablo escucha en esta experiencia. El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco, allá te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no podía haber cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Así que fue guiado de la mano, y ahí es donde lo recibe Ananías, que es un judío cristiano. Y Ananías aquí también se nos dice de que era un hombre respetado, piadoso, así que reconocido por su piedad y por su religiosidad, pero que también en Jesucristo había reconocido al Mesías, al Salvador, al prometido de Dios. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos, que vivía en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres. Aquí hay la identificación mutua entre dos judíos. Ananías, que es un judío piadoso, respetado, y se identifica con Saulo, que también es un judío, un fariseo. Y por eso le dice: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad. Vieras al justo. ¿Quién es el justo? A Jesús. Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el Salvador. Y escucharas sus palabras. Así que ya Ananías sabe que Pablo ha escuchado. Y es Jesús quien no solamente tiene este primer encuentro con Saulo, sino quien también después lo seguirá formando en la misión que él recibe. Y por eso Pablo, con gran confianza, se aplica este nombre de apóstol. Repito, aunque él no haya conocido a Jesús en vida, ni fue testigo de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, pero él tiene este encuentro con Jesús resucitado, quien viene a él, lo llama, le da su misión y lo forma para después enviarlo. Y ahora le dice a Ananías: ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor. Aquí un título de divinidad. Jesús es el Señor. No es simplemente un ser humano, es el Señor. Aquí le da la identidad divina a Jesús. Y queda limpio de tus pecados. Notemos que aquí hay, en este proceso de recibir el sacramento del bautismo, previo al bautismo ya está la fe. Ya Pablo ha tenido el encuentro y ahora el sacramento simplemente va a confirmar lo que ya está en él. Así que antes de ser parte o de recibir el sacramento, tiene que haber algo ya, esa experiencia que nos atrajo a él y que ahora el sacramento está confirmando. Así que previo al sacramento tiene que haber fe. Tiene que haber el encuentro, tiene que haber la experiencia de saberte amado, reconciliado, restaurado por Dios, y que el sacramento ahora te otorga esta nueva dignidad de ser hijo, hija amada de Dios, y después que te sella con esa nueva identidad para después lanzarte a ser testigo de lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en ti y por medio de ti. Así que Pablo recibe el bautismo y después se lanza para hacerse instrumento de Dios, de Jesucristo. Y aquel que persiguió a la iglesia, pues después él mismo es perseguido por la causa del evangelio, por la causa de Cristo, por la causa del reino, ¿no?
Al principio, los primeros cristianos judíos que escucharon acerca de Pablo, pues dudaban, puesto que este es el mismo hombre que antes los perseguía, los llevaba presos a Jerusalén para castigarlos, y ahora él mismo está promoviendo la causa de Cristo, la causa del Evangelio, la causa del reino, ¿no? Pues vaya ideas de Dios, ¿no? ¿Quién pensaría, quién imaginaría que Dios hiciera esto? Llamara a un hombre tan apasionado, tan celoso por las cosas de Dios, que perseguía a la iglesia, a los discípulos de Jesucristo, y ahora él mismo es llamado, él mismo es consagrado para ser instrumento de Dios mismo. Los caminos de Dios son verdaderamente misteriosos, ¿no? Y esta conversión en Pablo pues marcó, selló, transformó la trayectoria del cristianismo. Algunos comentaristas dicen de que el cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día, en gran parte ha sido marcado por Pablo, por su testimonio y en gran parte también por sus cartas, que son parte del canon del Nuevo Testamento que tenemos hoy en día. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos, y aquí tenemos lo que muchos comentaristas del Nuevo Testamento nos dicen que es el doble final del Evangelio de Marcos, que fue añadido después de que se escribió el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos tiene dos fines, un corto y uno más largo, que claramente la mayoría de comentaristas nos dicen que no son originales a cómo el evangelista Marcos lo escribió. ¿Por qué? Y estas son algunas de las razones. Porque el vocabulario y el estilo diferente del resto del evangelio no tienen coherencia con el pasaje anterior, ya que cambian, entre otras cosas, el sujeto y el número de mujeres. El relato concentra textos tomados de otros evangelios, la aparición a María Magdalena, los discípulos de Emaús, comida y misión, ascensión. Así que esto es algo que está muy comentado y que, por tanto, pues hay que hacer una distinción del evangelio que el evangelista nos dejó y lo que se le añadió después. Y aquí pues entran la posibilidad de cómo interpretar lo que fue añadido, que es diferente del evangelio que el evangelista nos dejó, ¿no? Y porque particularmente por las cosas que se mencionan en estas añadurías que se le hicieron al evangelio. Dice el evangelio: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquí tenemos la misión universal, más allá de los límites judíos, ¿no? De que Dios en Jesucristo viene a proclamar el reino, la salvación para toda la creación y no simplemente para el pueblo judío. Así que es un evangelio con visiones universales. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Así que aquí el evangelio, el aceptarlo o el rechazarlo, tiene consecuencias de vida o muerte. Y ahora viene la parte del evangelio que pues causa diferentes opiniones en torno a cómo interpretarlos, ¿no? Cuando dice: estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Esto ya Jesús les había dado autoridad y poder a sus propios discípulos y apóstoles como una extensión de sí mismo en la misión. Después dice: hablarán lenguas nuevas. Esto lo tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, se nos habla mucho acerca de este don de lenguas, pero
en los evangelios propiamente no hay ninguna otra referencia a este don de lenguas. Solamente Pablo lo describe y también el autor de los Hechos de los Apóstoles describe este don de lenguas, ¿no? Así que aquí entra un posible argumento de cómo interpretar estas palabras del don de lenguas, ¿no? Si solamente Pablo y los Hechos de los Apóstoles hacen mención de esto, pero nada de eso se menciona en los evangelios en torno a este don. Y después viene otra cosa que también causa muchos comentarios. Dice, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, ¿no? Tampoco de esto hay referencias neotestamentales. Si podemos encontrar una referencia, puede ser en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 19, donde se habla de pisotear serpientes. Pero aquí, a diferencia, dice que si cogen serpientes en sus manos, aquí deliberadamente alguien coge o intencionalmente alguien coge serpientes, que es muy diferente a lo que Lucas menciona en el capítulo 10, versículo 19, de pisotear serpientes, lo cual no menciona algo deliberado, algo intencional, ¿no? O beber veneno intencionalmente o deliberadamente, ¿no? Y que no cause ningún daño. No hay ninguna otra referencia en el Nuevo Testamento, y en cierta manera algunos comentan de que pues esto sería como tentar a Dios, ¿no? ¿Por qué ingerir algo que te pueda dañar es como tentar a Dios y no simplemente como una prueba de fe? Y después lo último dice, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. También esto es parte de la autoridad y poder que Jesús dio a sus propios discípulos como extensión de su propia misión, de que las sanaciones, expulsión de demonios y milagros pues daban testimonio a la realidad de lo que venían proclamando, la inauguración del reino de Dios. Así que un pasaje muy interesante con diversidad de opiniones en lo que cómo puede ser interpretado hoy en día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América,